Muy buenos días, tardes o noches, depende de cuándo nos vean. Yo soy Daniel Ramírez y esto es otro episodio más de Curioseando. Hoy traemos una invitada muy especial de uno de los temas que más sobresalen en nuestra época digital y otros de los temas que realmente creo que muchas personas les van a interesar. Hoy traemos a Lupita Emprende. Lupita, ¿cómo estás? Yo feliz, a gusto de poder estar aquí contigo, Daniel. Veníamos platicando hace un momentito de que qué extraño y qué coincidencia estar Sí, colaborando en otro sí, proyecto sin ¿verdad? conocernos, pero me encanta poder platicar contigo. Me haces un chavo súper joven, pero que tiene esa disposición para estar entrevistando, haciendo lo que te gusta y eso me llama mucho la atención. Sí, muchísimas gracias. Fíjate, algo de los que yo la verdad no sé mucho de marketing y Ujú. sé que son uno de los temas en los que tú tienes más conocimiento. Me interesa mucho saber cómo es posible desde el punto de las personas que hacen las campañas que puedan llegar a influir de una manera tan drástica el pensamiento y el comportamiento de los que ya al final van a comprar. Mi pregunta aquí es, ¿cómo ustedes gestionan las herramientas que tienen disponibles para, de cierta forma, convencer o manipular, si se podría decir así, el pensamiento de necesidad de los consumidores finales? Sí, fíjate que para platicarte un poquito más, yo estudié administración de empresas turísticas, ¿sí? Ok. Esa fue mi carrera. Y me dediqué mucho a temas financieros, estuve en varios temas bancarios, pero me llamaba mucho la atención las ventas. Siempre me ha gustado el tema comercial, el tema de ventas. Y en algún momento, cuando comenzó con un emprendimiento, pude armar todo el modelo de negocio, el plan, la estructura de almacén, o sea, todo el tema logístico de la empresa o del negocio que estaba creando, pero había un punto clave que no me di cuenta, que era cómo atraer clientes para que conocieran de este modelo de negocio. Yo podía ver las tendencias en Europa acerca de la economía naranja, que era todo el tema creativo, todo el tema de cómo fomentar que los consumidores pudieran darse cuenta que el valor de lo que yo podía crear como emprendedor no solo valiera por el producto, sino por Ujú. lo que vale las horas hombre, ¿no? Sí. Entonces, al momento de incursionar en este tema del emprendimiento, me di cuenta que un factor clave que detonó ese error, porque fue un error, déjame decirte que lo mantuve 6 meses, pero no me di cuenta que un factor clave era cómo generar a través de mi negocio, atraer consumidores y atraer clientes. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, veo que la importancia de crear un negocio es importante darte cuenta de tu producto, del precio, de la plaza, del lugar en donde vas a estar, de la promoción, de lo que vas a ofrecer. Y estamos hablando de las 4 P's del marketing, ¿no? Ujú. ¿Cómo empecé a identificar eso? En algún momento tomé una maestría en marketing y dirección comercial y en donde me doy cuenta que el marketing ha existido todo el tiempo. La forma de influenciar de las marcas ha existido. Hoy en día están los influencers, pero la influencia ha estado todo el tiempo dentro de las marcas. Hemos utilizado el cuerpo femenino y el cuerpo masculino para atraer también las marcas. No sé si te acuerdas, o tal vez no, que anteriormente el concepto de promover una cerveza, unos cigarros, siempre había una persona Sí. detrás. Cuando promovemos el tema de los perfumes actualmente, vemos una persona, un artista, Un un estilo de vida. influencer, un estilo de vida, y entonces nos damos cuenta, a ver, no es que me estén promoviendo el producto como tal, es que estoy observando que esa persona a la cual admiro, a la cual sigo, a la cual estoy viendo en redes sociales, trae ese perfume y es exitosa y viaja y disfruta su vida, y entonces dices, yo quiero ese perfume porque seguramente si utilizo ese perfume, el resultado va a ser que yo también tenga una vida exitosa. ¿Sí me explico? Sí. Fíjate, es muy interesante lo que mencionas porque al fin y al cabo, lo vi en una noticia ayer, lo que más vende son las personas. Es por así decirlo, las personas con lo que hacen lo que quieres vender y las personas que hacen con lo que quieres vender. Fíjate, como negocios, al no tener tanta capacidad, o a lo mejor una startup que no tienen tanta capacidad económica, ¿cómo le hacen para llegar a, por así decirlo, amarrar a los consumidores y que se enamoren de su producto sin llegar a tener una persona admirable como un influencer famoso, o etcétera, etcétera? Creo que el ser emprendedor significa que vas a estar viendo diferentes áreas de tu negocio, ¿no? Desde el tema financiero, desde el tema de tu capital, desde el tema de
esos aspectos de clientes, pero creo que hoy en día tenemos una herramienta muy poderosa, que son el tema de las redes sociales, que es el tema digital, que es el tema hoy en día también de la inteligencia artificial. Imagínate cómo podemos lograr grandes cosas con el tema de inteligencia artificial y que la misma inteligencia artificial nos planee y nos ejecute estrategias de acuerdo a las necesidades de nuestro producto, ¿no? Entonces creo que lo más importante para un emprendedor es que se fije perfectamente quién es su consumidor ideal. Su consumidor ideal tenemos que investigarlo. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿En dónde vive? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cómo lo disfruta su estilo de vida? Y bajo ese esquema, entonces nosotros personalizar nuestra propuesta de campaña publicitaria para poder promoverlo dentro de las herramientas de las redes sociales. ¿Sí me explico? Páginas web, redes sociales. Y un emprendedor como tal, cuando iniciamos, tenemos que ser todólogos, ¿no? Y tenemos que investigar, y con el tiempo te vas dando cuenta que eso que tú en algún momento lograste hacer, puedes empezar a integrar a personas que tengan mayor capacidad que tú. Ejemplo, si yo soy buena vendiendo y me esté yendo bien en las ventas, voy a conseguir o voy a tener a un colaborador que sea muy bueno en marketing, para que entonces yo deje esa responsabilidad en ese departamento y esta persona aproveche todos mis elementos, todas mis habilidades blandas, poder tener ese contacto, esa comunicación para ofrecer mi producto. Entonces, imagínate todo lo que podemos lograr con las herramientas. Y hoy en día que tenemos una inteligencia artificial que puede investigar de acuerdo a lo que tú traes en mente, cuáles son los resultados, o sea, cuántos emprendimientos se han creado con inteligencia artificial. ¿Y no crees que es un poco, por así decirlo, preocupante? Porque cuando hay muchas, por ejemplo, yo he visto campañas que se hacen mediante la inteligencia artificial. La campaña de Coca-Cola fue completamente con inteligencia artificial. ¿Crees que en algún momento la inteligencia artificial llegue a reemplazar la idea, o por así decirlo, la chispa de lo que es el marketing o de las personas que están detrás del marketing, siendo reemplazadas por una inteligencia artificial que cada vez conoce más a las personas y cada vez conoce más estrategias que incluso pueden ser mucho más efectivas que las de anterior uso? Mira, la inteligencia artificial funciona en base a lo que nosotros le integramos. Es un sistema. Si yo le integro, ¿qué significa pasión? ¿Qué significa ventas? ¿Qué significa marketing? ¿Qué significa metodología? ¿Qué significa un plan de negocios? Todo eso lo vamos a meter en una cajita. Y esa cajita, cuando podamos hacer una pregunta, va a sacar de acuerdo a la información que le integramos. Quien haya hecho la inteligencia artificial, entiendo que le puso toda esa información. ¿Sí me explico? Sí. Pero no es como que logre reemplazarnos. Sí va a reemplazar el tiempo, la rapidez y las horas hombres, por supuesto. Pero la información es lo que nosotros podamos integrarle a la inteligencia artificial. Antes de terminar diciembre, dentro de las redes sociales estaba yo viendo una publicación de una chica que estaba hablando acerca de cómo hacerle preguntas claves a la inteligencia artificial para que ella te respondiera cuáles eran tus creencias limitantes y cuáles eran tus creencias de expansión, y que te diera herramientas estratégicas para poder empoderarte. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, le hizo esas preguntas, le cuestionó y hazme preguntas en el cual yo pueda identificar qué es lo que me está limitando a crecer emocional, profesional o cualquier tema. Y la inteligencia hace esas preguntas y va respondiendo. Y te va entregando ciertas recomendaciones que tú le solicitas. Y al fin y al cabo fue una herramienta para el uso y para el mejor uso de la persona que le preguntó. No sabía que se podían hacer esas preguntas. Llegando a mi casa creo que sí lo intentaré. Ahí tengo la estructura, te la voy a pasar. Por favor, está muy interesante. Es muy interesante. Sí. Fíjate, en un mundo donde hay miles de emprendedores, donde el 90% de las startups fracasan, ¿cómo le hiciste tú para triunfar en un negocio que es tan competitivo y es tan demandante como sí puede ser lo que es emprendedor y lo que es mucho más el marketing? Uh-huh. ¿Cuáles fueron tus estrategias? A lo mejor tuviste tiempos difíciles que tuviste que pasar para llegar a donde estás. ¿Qué fueron lo que te motivó y qué fue los tips que nos darías a nosotros los jóvenes para llegar a tener algo más o menos como lo que llegaste a tener? Creo que un punto muy importante cuando nosotros comenzamos con un negocio es que siempre, independientemente de los pasos que tú des,
recuerda que no va a salir como tú te lo imaginabas. Que si en el primer eslabón no funcionó, no te mantengas ahí, sino que sigas continuando en buscar otras formas de que logres el negocio. Hoy en día que tengo una agencia de marketing, hoy en día que tengo una franquicia que se dedica al tema del networking, hoy en día que tengo y estoy comenzando con un emprendimiento que es el tema del café, que desde hace mucho tiempo lo conozco porque es mi pasión. Antes de estos negocios yo creé otros negocios y los otros negocios no me funcionaron. Y no me funcionaron porque es cuando te das cuenta qué es lo que faltó en los otros negocios para no volver a cometer esos mismos detalles o esos mismos errores y utilizarlos como un apalancamiento para tus nuevos Para negocios. llegar a triunfar. Exactamente. ¿Cuál es? Necesitas enfocarte en tema de relaciones públicas, es un factor clave. Tu número o la cantidad de contactos que puedas tener en tu teléfono hoy en día es un valor muy importante porque puedes gestionar esos contactos como base para hacer networking. Quizá tú no conoces a la persona a la que quieres llegar, pero los que están en tu número sí conocen a la persona con la que quieres llegar. Entonces, el networking hoy en día ha sido mi factor clave para hacer negocios, para entablar conexiones. Si estoy en Torreón, puedo tener cualquier contacto en cualquier parte del mundo gracias al networking, ¿no? Otro factor que considero que es muy importante y que me ha ayudado mucho y que hoy lo entiendo es la ley de la reciprocidad. En el ganar dando. Es decir, ¿cómo a ti, Daniel, te puedo ayudar? ¿Cómo a ti te puedo fortalecer en tu negocio? Y que en algún momento dado, tú, Daniel, cuando conozcas a alguien y digas, oye, te escuché y sé que necesitas esto, voy a buscar a Lupita y te la voy a recomendar. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, ese factor de ganar dando hoy en día me ha ayudado muchísimo también al tema del crecimiento de mis empresas. He ayudado a muchos empresarios compartiéndoles referencias para que tengan un negocio sin solicitar comisiones ni dame un porcentaje de ventas, absolutamente nada. Cuando me llegan a decir, oye, te ofrezco este negocio y te doy una comisión si lo vendes, le digo, no, no lo necesito. Prefiero que tú ganes, que tú generes negocios, pero sé que en algún momento cuando escuches la necesidad de un cliente, lo vas a acercar conmigo. Ok. ¿Sí me explico? Sí, es muy interesante lo que es esa estrategia. Sí, he escuchado cosas así de que ayúdales primero para que después te ayuden, pero necesitas ayudarles de corazón y no esperando Exactamente. realmente que le va a ayudar por X o Y. ¿Qué es lo más difícil? Yo ahorita pues ahorita yo soy joven, ahorita a lo mejor no tengo tantos negocios como tú, pero ¿qué es lo más difícil de o crear un negocio, o crear una empresa en este mundo que es, cada día se hacen, estoy seguro que como 10 o 50 empresas? ¿Cómo podríamos nosotros, los de la nueva generación, por así decirlo, llegar a tener un negocio local y un negocio fuerte y con buenos cimientos en un mercado que cada vez es más competitivo y cada vez apoya a las personas que tienen anteriormente otros negocios? Mira, creo que hoy en día, o sea, si yo me regreso a hace 15 años cuando tomé la decisión de moverme de una empresa, porque en algún momento también trabajé para los sueños de otra persona, y era para tener conocimiento, o sea, tener esas habilidades, conocer lo que es realmente tener la organización de una empresa. Creo que hoy en día, Daniel, lo más importante es que puedas reforzar, tener confianza en ti, primero, más que nada. Segundo, que conozcas quién sería tu cliente ideal, que lo puedas describir perfectamente. Y la autenticidad, que es la clave y el factor en los negocios. La autenticidad te va a permitir a ti saber que cualquier empresario o cualquier colaborador o cualquier cliente que llegue contigo es para ayudarlo. Ok. Es para poder cubrirle una necesidad que tu cliente necesita. Creo que es lo más importante, ser auténtico hoy en día, tanto en las redes sociales como en la vida misma. Ser auténtico te va a traer a las personas y te van a decir, me inspiras, me Ujú. ayudaste, me motivaste, cambiaste mi estilo de vida, cuidaste de mí. Creo que hoy en día ese valor es muy importante. El tema de las emociones hoy en día mueve muchísimo, pero desde un tema genuino, ¿sí me explico? Porque podríamos manipular, existe la manipulación extremadamente en Ujú. el marketing, ¿sí me explico? Sí. Pero creo que estos factores son muy importantes para ti que estás comenzando en el tema de los negocios. Acercarte con personas mayores, en el caso que hoy en día nos estén escuchando a jóvenes de tu edad y que tienen ese interés
y esa pasión por crear un negocio, toca las puertas de empresarios y hazle este tipo de entrevistas. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó cuando tuviste un fracaso? ¿Cómo pudiste resolver ese fracaso? ¿Qué sentiste? O sea, fueron esas emociones? Porque los empresarios pasamos en una cantidad de emociones, frustración, enojo, eh, em, intención, pasión, amor, las cosas no me salieron, ¿qué es lo que tengo que hacer? El tema de buscar ayuda, que es súper importante, y nunca desistir, siempre insistir para que los resultados sean los óptimos. Ok, fíjate, ¿cuáles fueron para ti, primero, cómo tú eres auténtica? O sea, cómo llegas a ser auténtica. Y ahorita que dices de los sub y bajas en cuanto al mundo de las empresas, ¿cuáles fueron los que más te cambiaron a ti? ¿Y cuáles fueron los que dijiste, tengo que cambiar cómo soy y cómo pienso si quiero llegar a tener lo que quiero tener y si quiero llegar a ser lo que quiero ser? Mira, fui mamá muy joven, a los 21 años. Ah, sí, fíjate. Ese fue un factor súper importante para mi vida porque me hizo cambiar mi forma de pensar r- drásticamente. Tienes a una personita y cómo van a crecer juntos en un tema de, yo no nací en una cuna de oro, esa es la verdad, o sea, nací en una familia en donde todos los días se levantaban para poder ofrecernos un estilo de vida estable, ¿sí me explico? Ujú, Cuando soy mamá, el tema de la responsabilidad cambió completamente y me enfoqué en que mi hijo tuviera la mejor vida. Esa era mi meta, ujú. que los dos pudiéramos tener la mejor vida. Y me enfoqué en eso, Dani. O sea, ese fue como que el factor detonante para el crecimiento mío y el de mi hijo. O eso fue mi forma de pensar. La segunda es que todo libro que llegaba a mis manos lo leía. Hoy en día tengo una vasta de información por la lectura. Cada libro que yo tomaba lo utilizaba para mi vida y para mis negocios y los aplicaba y veía si funcionaba o no. El tema de las relaciones, el contacto de tener relaciones, me permitieron en algún momento asociarme con una persona para entablar juntos una agencia. En este caso, Richo Castañeda, Ujú. que fue con el que me sumé en aquel momento, para que los dos trabajáramos por una agencia de marketing que estaba comenzando todo el tema De lo que es el de lo que marketing. es la tendencia del marketing digital. Entonces, y el otro punto, la verdad fue que eh, ser mujer en aquel entonces, muchas veces me preguntaron, ¿por qué siendo mujer te vas a meter al tema de los negocios? Y entonces fue como un reto para mí. Ujú. Yo me preguntaba, ¿quién eres tú Para decir para lo que decirme estoy. que yo no puedo ser una empresaria y no puedo hablar de negocios? En algún momento en las redes sociales, cuando yo subía tips de marketing, tips de negocios, tips que estaba visitando una empresa y que él hacía la promoción, recibía comentarios de hombres en donde me decían, ¿quién eres tú para hablar de negocios? O sea, ¿quién es Lupita para ponerse el nombre de Lupita Emprende y hablar de emprendimiento? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso también fue un tema y una capacidad para decir, pues soy una mujer que le interesa mucho el tema de los negocios y voy a estructurar todo este pensamiento para crecer. Y la verdad es que también me llené de muchas herramientas, no solo de marketing, no solo de ventas, sino también de inteligencia emocional. ¿Sí me explico? Ujú. Un factor clave es tu inteligencia emocional, que eso no nos lo enseñan en la escuela. Es algo que nosotros tenemos que Que ir adquirir. aprendiendo. Ujú. Y fíjate, es sorprendente cómo llegaste. ¿De dónde vienes tú, Lupita? Mm. Nací en Puebla. Ujú, Como al año, mis papás deciden que fuéramos a vivir a Chiapas. Estuve viviendo en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. ujú, A los 11 años decide mi papá irnos a la capital de Chiapas, que es Tuxtla Gutiérrez. Ahí empiezo a estudiar la secundaria, prepa y universidad. Pero a mí me encantaba mucho San Cristóbal. Es un pueblo mágico, es un lugar que a mí me encanta por la tranquilidad, porque doy un paso y estoy en una cafetería, doy un siguiente paso y estoy en otra cafetería, y eso me gustaba. Siempre mi familia, y en especial mis hermanos y mi mamá, me decían, ¿a dónde vas? Me voy a tomar un café. ¿Vas a hacer negocios tomando un café? Digo, sí, sí voy a hacer negocios tomando un café. Y ok, hasta hoy voy a tomarme un café porque voy a hacer negocios. ok. Es muy interesante también cómo verlo desde la perspectiva, desde
te acaba, o sea, si por así decirlo, si empezaste en Chiapas y acabar en Torreón, es como que son dos lados extremos, Sí, de porque uno sur a está al norte. norte, es como que, wow, la verdad, ¿qué tips nos recomendarías a las personas que estamos en dificultades? Por ejemplo, hay personas que piensan que pues ya fracasó un negocio, ya no voy a empezar porque siempre me da miedo, o tengo preocupación, o la verdad mis papás no me apoyan. ¿Tú qué les dirías a esas personas que realmente están necesitadas de esperanza por el hecho de que les ha salido varias cosas mal, o a lo mejor tuvieron un mal año y necesitan realmente algo o un mensaje a una persona que los motive a seguir siguiendo su camino de lo que realmente quieren ser? Sí, fíjate que a veces nos enfocamos tanto a todo lo que nos pasó, a todos esos retos y esos obstáculos que nos presenta el emprendimiento, pero es algo muy claro. Ser emprendedor es vivir con incertidumbre todo el tiempo. Eso es algo que siempre va a pasar. Pero también a la vez tener esas herramientas para poder fortalecer tu emprendimiento o tu negocio. Entonces, yo le diría a los emprendedores o las emprendedoras que una herramienta muy importante que hoy en día es un factor detonante para el crecimiento en tu negocio en ventas es que busques grupos de personas que hagan networking, pero un networking de verdad, un networking estratégico. Al sumarte a grupos de networking, te va a permitir a ti crecer tu capacidad relacional y te va a permitir que esas mismas personas te apoyen para hacer crecer tu emprendimiento. Si hoy me preguntaras cuál ha sido hoy en día una de las herramientas más poderosas para hacer crecer mis negocios, ha sido el networking. Desde que me integré hace 5 años, conociéndolo en Chiapas, el networking empresarial gracias a BNI, mi empresa dio un salto cuántico con el tema de los clientes. De comenzar con 12 clientes, llegamos a tener en 6 meses más de 50 clientes. Y en algún momento más de 200 clientes en la agencia, ¿no? Y esto fue gracias al tema de networking, a entender cómo se trabaja esta herramienta, qué tan poderosa es y que te permitas a ti, Daniel, o quien nos esté viendo, que busquen grupos, cámaras empresariales, organismos empresariales, reuniones empresariales para estar ahí y conocerlo. Detrás de una oficina, detrás de un escritorio, no vamos a encontrar esas relaciones. Sí, tienes que Tenemos que salir. salir al mundo y enseñar nuestro producto. Tienes que salir en redes sociales y platicar de tu negocio. Ok. Mira, un poquito de lo que yo estoy interesando es tu historia, Lupita. O sea, ¿cómo comenzaste? ¿Cuáles fueron tus obstáculos? ¿Qué fue lo que te cambió en cuanto a tu perspectiva de la infancia, tu perspectiva de la juventud, tu perspectiva ya cuando llegaste a ser mamá? ¿Cómo sobrellevaste todo eso y cuáles fueron las historias, anécdotas, por así decirlo, que conservas en tu día a día y dices, sin esta anécdota, la verdad no creo ser lo que llegué a ser? Sí, mira, de niña nunca me gustaron las muñecas, jamás. Me gustaban los carros, me gustaba ser superhéroe, me gustaba estar con mis primos y jugar fútbol, me gustaba estar en bicicleta y caerme 20,000 veces de la bicicleta y levantarme y tener raspadas las rodillas. Esa persona fui siempre, demasiado, fuera de serie. En la escuela nunca fui buena. En la primaria, el llegar con calificaciones muy bajas era así un aplauso porque por lo menos había sacado una calificación súper alta. Secundaria, pues imagínate, todo adolescente adolece del cambio de la infancia, de la inocencia, a cambiar en una adolescencia. Entonces, claro que a veces yo no entendía a mis papás, esos límites, esas consecuencias, esas reglas, esas normas, esos valores, pero que hoy en día esos valores, esas reglas, esa forma de educarme de mis papás me convirtieron en la mujer que soy, con valores, con compromiso, con responsabilidad, enfocada, disciplinada. Y eso fue gracias a esta escuela que tuve en la familia. ¿Sí me explico? Y en la universidad me titulé por promedio. Me gustaba mucho la carrera, la carrera de administración de empresas turísticas. Y durante esa carrera mi objetivo fue, vas a tener una empresa, tendrás un negocio. Ese fue siempre mi lema. Lo manifestaste. Me lo imaginaba, me imaginaba teniendo un restaurante, me imaginaba teniéndome una agencia, me imaginaba viajando por todo el mundo. Ese era mi ideal. Quedo embarazada y también seguí fortaleciendo esos sueños. Nunca los perdí, pero también fui muy consciente en dónde estaba y decidí tomar
un camino en el cual era trabajar en una empresa mientras tenía una estabilidad económica, ahorrar lo más que se pudiera, porque en algún momento iba a dar ese salto para comenzar con mi propio negocio, ¿no? Comencé con un negocio, desde los 18 años, comencé con el tema de generar negocios, desde los 18 años. Y fueron cambiando los tipos de negocios. Al principio lo único que quería era ingresos. ¿Sí me explico? Quiero ingresos para mi estilo de vida, para comprarme lo que yo quiera, para sentirme financieramente independiente sin necesitar el apoyo de los papás. Y eso me permitió siempre ser autosuficiente. Desde los 21 años fui autosuficiente. ¿Sí me explico? Obviamente vivía con mis papás, me apoyaban con el tema del colegio, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, al momento de ser mamá, fui independiente, me fui a vivir sola y empecé a trabajar, ¿no? Entonces, los retos siempre están, Daniel, siempre, todos los días hay retos, pero hoy puedo decirte que uno tiene que ser muy consciente de las herramientas que tenemos y de las herramientas que nos hacen falta. Un emprendedor tiene dos aspectos, el lado emocional y el lado racional. Y yo lo pondría de ejemplo, tenemos una caja de herramientas. Esa caja de herramientas, ¿qué tiene, Daniel? ¿Cuál es tu caja de herramientas? ¿Sí me explico? Tengo una caja de herramientas en los que he leído libros de ventas, de marketing, de relaciones públicas, de negocios, de empresarios que cómo lograron ser exitosos, y tengo toda esa información vasta dentro de mi herramienta, dentro de mi caja de herramientas. Pero por otro lado, tenemos otra herramienta en la que cómo me veo, cómo me observo, cómo me mantengo firme a mis sueños, cómo soy fiel a mí y a mis sueños. ¿Cómo puedo ser inteligente emocionalmente? ¿Qué libros he leído para mantenerme estable? ¿Qué pasa si tengo estas situaciones y cómo mantenerme controlado y tener una estabilidad para que en combinación de tu lado emocional y racional puedas generar estrategias para que cuando lleguen esos retos entiendas qué es lo que necesitas generar o crear para ese momento de incertidumbre? Que al fin y al cabo nadie sabe lo que va a pasar en un futuro. Una de las cosas que más me preocupan, por así decirlo, es, esto lo veníamos hablando ayer con un invitado, es que mientras más te educas, no va a ser suficiente, tanto las habilidades técnicas, por así decirlo, y se va a pasar a requerir un poquito habilidades como la oratoria, la comunicación. Tú, Lupita, que eres una persona que se comunica muy bien, que es muy expresiva, a lo mejor sí es muy extrovertida, ¿qué recomendarías a las personas, a lo mejor a un introvertido, a una persona que no se atreve a salir de su zona de confort, para que lleguen a tener o aprender lo que muchas empresas hoy buscan, que es lo que es el ser sociable, lo que es tener empatía, lo que es carisma, que es una de las cosas más importantes hoy y en un mundo en donde el papel va importando menos porque cada vez más gente sigue teniendo el mismo papel? ¿Tú cómo le haces para llegar, aunque aún teniendo un mal día, levantarte en el siguiente y decir, no, le voy a echar otra vez y voy a seguir haciendo alegre y voy a seguir siendo sociable? ¿Qué tips nos podrías dar a nosotros para que lleguemos a una estabilidad emocional y que si nos pasa algo malo, pues no hay problema, ya pasó, es pasado y seguimos insistiendo? Me encanta ir a terapia. Creo que todos deberíamos de tener como un tema de salud ¿La emocional. recomiendas la terapia? Sí, totalmente. La terapia. Desde pequeños, y algo que me he incorporado mucho es en el tema emocional. Y eso fue porque este año que pasó fue un año demasiado complejo, con retos constantes. 2024 fue un año en el que cambió mi forma de pensar. Si antes era muy enfocada, muy estratégica, muy racional, muy estructurada, controlar cada detalle de los negocios, cambió mi perspectiva, y creo que los emprendedores y los empresarios constantemente vamos aprendiendo de nuestros negocios. Nuestros negocios son nuestro espejo, ¿sí? Nuestra pareja es nuestro espejo, nuestros hijos son nuestro espejo, nuestros papás son nuestro espejo.
todas las personas con las que te rodeas son nuestro espejo de cómo nos comunicamos en manera bidireccional. Cómo vemos la vida, que también las relaciones y las acciones nos enseñan ese tema. Eh, la terapia me ha permitido que en momentos de situaciones de caos me mantenga estable en ese tema, ¿no? Entonces, creo que ya hasta se me olvidó la pregunta que me hice. Sí, ¿cómo podemos llegar a ser más extrovertidos o más sociables Sí, sí, sí. cuando a lo mejor en casa o nos pasó una situación mal y que realmente muchas personas no podrían llegar a sonreír cuando realmente en el trasfondo de la casa o de una situación mala que pasó, pues llegue a ser complicado tener pues ser amable, ser sociable y ser feliz, ¿me explico? Sí, fíjate que creo que el punto de lo que me platicas es el miedo. El miedo es el que nos paraliza o el que nos impulsa. Cuando nosotros entendemos y acercamos al miedo como un compañero, puede ser un detonante para impulsarte, Dani. Em, Tú me puedes ver hablando, explicando, conversando y yendo a conferencias que me encanta, me apasiona poder estar frente al público y platicarles de mi experiencia, estar en estos temas, pero en algún momento yo no sabía cómo expresarme. El día que yo decidí abrir mi Instagram o el Facebook y estar frente a la cámara, también existen esas preguntas y qué van a decir, qué van a opinar. Lo dije bien, informé bien, platiqué bien, dije palabras que no eran las adecuadas. Pasan muchas cosas en nuestra cabeza, pero lo más importante es que estés seguro que lo que estás haciendo es porque te gusta. Ok. Y cuando tú tienes un enfoque claro, Daniel, y dices, hacia ese lugar voy, eso es lo que quiero, van a entrar el tema de las relaciones, no sé, pero cómo sí debo entenderlo y cómo sí debo aplicarlo a mis herramientas. Y entonces es buscar ayuda. Si tienes miedo acerca de ese tema de ser muy eh, close, pues busca ayuda. O sea, busca personas. Si ves a una persona que es súper amigable, eh, extrovertido, acércate y ve. En programación neurolingüística hay un factor clave cuando puedes observar a una persona y dices, me encantó cómo se expresa, me encantó cómo habla, pero ¿sabes por qué? Porque detrás de sus creencias hay una fórmula y tú puedes extraer esa fórmula de cualquier persona para aplicarlo a tu vida. Ok. Fíjate, yo estaba leyendo. Hay un libro que dice lo que dijiste ahorita, que es lo que está. A lo mejor lo leíste, pero se llama Poder sin Límites, Ujú. de Anthony Robbins. Y ahora que venimos un poco a la parte de. No quiero desviar mucho el tema, pero eso lo dejamos para después. Empezando el año 2025, pues ya es un nuevo año. ¿Cómo Lupita Emprende vivió el año 2024? ¿Y cuáles fueron tus adversidades y momentos que dijiste, pues chin, tengo que cambiar? Y ahí me hizo más fuerte, pero ¿cómo fue que te hizo más fuerte y qué fue lo que aprendiste de esa situación? Em, Desde hace 15 años que comencé con este tema de los negocios, nunca dejé de trabajar. Fue 24/7. Creía que mi mente tenía la capacidad de expansión impresionante, en el cual no me detenía ni un segundo para armar estrategias y negocios o atender a los clientes. El 2024 fue una situación en la cual no me esperaba porque tuve un diagnóstico, una enfermedad que 2 de cada 10 mujeres lo sufren, que se llama endometriosis. Es un diagnóstico que hoy en día está considerado como un factor autoinmune que puede afectar diferentes órganos. Y para las chicas, las jóvenes, las mujeres que te siguen, hemos aceptado que el dolor en cada mes es normal. Hemos normalizado ese dolor en la mujer. Y yo investigando y metiéndome en todo este tema del diagnóstico, me di cuenta que el dolor no existe en la mujer cuando estamos en ciertas fechas de nuestro periodo. Entonces, esta enfermedad puede causar hasta la muerte
porque afecta a diferentes órganos. A mí me afectó diferentes órganos pélvicos, pero puede afectar desde el corazón, desde el cerebro, desde el páncreas, desde el diafragma. Y a mí me lo diagnosticaron porque empecé con síntomas. Me dolía mucho la espalda para finales de los 2023. Desde el 2023 hasta abril del 2024 es cuando supe cuál era mi diagnóstico. Y toda esa vida que yo traía acerca del mundo de los negocios, de estar en reuniones, de estar en eventos, de estar en congresos, de estar viajando, de estar visitando clientes, se vio muy afectado y tuve que dejar de hacer muchas cosas para enfocarme en mi salud. Al principio no entendía, yo decía, claro, puedo trabajar, pero no me sentía bien y aún seguía trabajando. ¿Sí me explico? No quería soltar absolutamente nada porque sabía que esa era mi pasión, pero que también emocionalmente me estaba afectando el sentirme mal. En junio entro a una cirugía en la Ciudad de México. Tuve que irme a la Ciudad de México a buscar un especialista. Me encuentran cuál era el problema que tenía dentro de mis órganos. Y a partir de ahí, a la fecha, mis tiempos en los negocios disminuyeron. No podía estar al pendiente de mis clientes, no podía estar al pendiente de las empresas y tomé la decisión de decir, creo que hoy lo más importante es tu salud, Lupita. Tienes que enfocarte en tu salud, que es tu prioridad. Ese debe ser tu enfoque. Y las empresas van a caminar con tu socio, en este caso con Richo Castañeda, que hoy en día es el que está pues representando las empresas. Hubo un movimiento también en mi familia de ser una mamá activa 100% al estar al pendiente de mis hijos. Pues fueron casi 5 meses en los que no podía abrazar al bebé, no podía cocinar, tenía que estar recostada, tenía que cuidarme, tenía que alimentarme bien, tenía que viajar para ver cómo iba avanzando. Entonces mi estilo de vida cambió, Dani, pero también cambió para bien, porque me di cuenta que cuando tú te sientes en un tema de una estabilidad en los negocios, en donde te sientes que ya lograste todo y que quieres continuar con más, a veces la vida te dice, necesitas de más herramientas. Y entonces el 2024 me sirvió para realizar más e integrar más herramientas en mi caja. Okay. Más compasiva, más amorosa, más segura de cuidar de mi salud. Y fíjate que estaba escuchando un podcast de empresarios y de millonarios en donde cuando atraviesan cierto nivel en sus negocios, en sus capacidades, se enfocan mucho en el tema emocional. Lo más importante para un empresario exitoso es trabajar en tu tema emocional. Entonces la vida me dijo, hoy te vas a enfocar en tu tema emocional. Y lo mejoraste ampliamente durante el 2024. Sí, totalmente. Fue rudo, fue difícil, fue confiar mucho más, tener fe que todo iba a mejorar. La verdad es que sí, mi estilo de vida y mi perspectiva cambió muchísimo. Me encanta meditar, me encanta darme mi tiempo de 30 minutos para pensar y reflexionar qué es lo que puedo hacer desde la compasión conmigo y con las demás personas, en ser más empática, en darme cuenta que las personas que están a mi alrededor es para que puedan hacer las cosas independientemente sin que yo esté, porque a mí me encantaba ser perfeccionista y controlar cada detalle. Y fue como que te dijo, tranquila, a lo mejor va a haber tiempo para eso, pero ahorita enfócate un poquito más. Sí. ¿Crees que es la única manera de llegar a ser, por así decirlo, emocionalmente estable sin pasar por cambios que te hagan eso? Por ejemplo, hay mucha gente y de las maneras más comunes en que llegues a tener una estabilidad emocional es que pases por caminos rocosos y que pases por experiencias que te lleguen a hacer y a forjar en esa mentalidad o experiencia emocional. ¿Crees que hay alguna otra manera para llegar a ser emocionalmente estable sin pasar los obstáculos que hacen que muchas personas lleguen a esa estabilidad? Mira, ahorita hay muchas corrientes acerca del tema emocional, muchísimas, desde la manifestación, que
Si tú manifiestas y dices, seré millonario y este año voy a ganarme 20 millones de pesos, y lo escribes y lo guardas y lo ves o lo pones en tu pared, tu enfoque es desde un tema positivo, ¿sí me explico? Y esa ruta que vas a llevar, independientemente que existan obstáculos, tú lo vas a ver como un empoderamiento, como emprendedor o como persona. Pero también sabemos que somos humanos y que pasamos por ciertas emociones. Y existe hoy en día, Daniel, algo que he podido observar, es que las redes sociales, el mundo digital, nos ha enseñado que con un solo clic te llega en un día lo que compraste en Amazon. Con un solo clic aprendiste cómo cocinar en 3 minutos. Y entonces nuestro cerebro dice, tú en un día tienes que ser un empresario exitoso. Tú en un mes tienes que ganar esto. Y a veces nos enseñan todo ese tema en el mundo digital, pero en la vida real existe constancia, esfuerzo y tiempo. Y obviamente esa perseverancia. Esa es una ruta que debemos llevar: constancia, esfuerzo y tiempo. Esto te va a marcar experiencia y esto te va a marcar cómo enfrentar cualquier obstáculo, reto, tema que se te presente. Pero detrás de todos esos retos existen, eso que platicaba contigo, las creencias limitantes y las creencias expansivas. Y tienes que aprender a identificar cuáles son esas creencias que tienes, que hoy en día está muy identificado que nuestras creencias las podemos modificar. Es decir, si yo pienso que me va a ir mal y va a ser muy difícil, nuestro cerebro sabe que solo hay un camino. Pero si empiezas a ir a terapia, empiezas a meditar, empiezas a ser consciente, te empiezas a dar un tiempo de reflexión, tu sistema en el cerebro te va a decir, oye, pero hay otra ruta para llegar a este resultado. Y hay otra ruta que se llama A, y hay otra ruta que se llama B, y hay otra ruta que se llama C. Y no solo te quedas con una ruta en la cual es rocoso, difícil y no se puede. No. Vamos a entrar a nuestra mente y saber cómo estamos pensando y cómo puedo aplicar otro tipo de pensamientos para que los resultados sean diferentes. Yo pude mantenerme en una depresión este año. Pasé por esos procesos: depresión, ansiedad, enojo, frustración. Pero también luego dije, aprendizaje, amor, compasión, meditación, relajación. Te estás dando meses sabáticos que jamás en la vida te lo habías dado, que hoy estás disfrutando la vida desde diferente manera, que hoy puedes enseñarle a tus hijos cómo tener esa ruta del éxito, y que todos pasamos por ciertas circunstancias que nos enseñan a ser más fuertes. Ok, y el año pasado llegaste a tener momentos en donde dijiste, no creo salir de aquí, o sea, no creo llegar a lo mejor a una estabilidad, porque año por año hay personas o hay situaciones bueno, pasan porque tienen que pasar, pero hay situaciones en las cuales realmente te forjan quién eres y te forjan para ser una persona que quisieras ser. Tú bueno, decías en caso de la meditación, este tipo de tips, por así decirlo, ¿crees que ayuden además a otras personas a llegar, a lo mejor que están en una situación parecida a la tuya, o a lo mejor una situación que enfrentan ellos en su casa? ¿Crees que la meditación o los tips que tú empleaste pueden llegar a ser efectivos en las situaciones de otras personas? Sí, debemos de tener fe, Daniel. Esa fue mi clave. Fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Entonces, y eso es un pasaje bíblico, ¿no? Fe es la certeza de lo que no se ve. Y independientemente de la situación que estaba pasando físicamente, que había un dolor, que había un diagnóstico, que me sentía mal, mentalmente te fracturas también emocionalmente. ¿Sí me explico? Sí. Hay una fractura. Pero entonces, te vuelvo a repetir, es cómo te hablas, Daniel. O sea, Lupita, hay un reto. Estamos ahorita en un momento de llenarnos de compasión hacia tu persona. Y la verdad es que algo que aprendí hace 15 años acerca de la lectura, que fue mi fiel acompañante y fueron mis herramientas del éxito, las volví a tomar.
Entonces, durante este proceso de este año, la lectura fue una clave para mi tema emocional. Leí muchos libros acerca de manifestación, acerca de spa para el alma, acerca de cómo meditar, acercarme a personas que meditan y ver los cambios, a ver videos de cómo el pensar diferente puede mejorar tu estilo de vida, a utilizar temas como herramientas y medicina holística y medicina alternativa, incorporando la medicina tradicional para mejorar. Pero entonces como te digo, empecé a utilizar herramientas que me sirvieron. Entonces, personas que estén en este momento pasando situaciones económicas, de salud, o cualquier situación que se les esté presentando, es que busquen herramientas, o sea, que se den la oportunidad de pedir ayuda, de leer un libro, de escuchar cosas positivas, de meterte a YouTube y decir y preguntar y escuchar hasta música que te genere una frecuencia de pensamiento diferente. Y creo que eso sería importante, Daniel. O sea, existe obviamente una enfermedad que se le llama depresión, que hoy en día hasta jóvenes están sufriendo por un tema de depresión y de ansiedad. Y eso lo veía ayer con mi hijo, que estaba platicando con él, porque él le encanta, es un deportista de alto rendimiento en el tema del golf, y ve a los profesionales que están en el top y dice, ahí quiero estar, ¿sí me explico? Ese es mi objetivo. Pero en ese objetivo también entra ya quiero llegar, quiero tenerlo rápido. Y yo le ponía de ejemplo y le decía, a ver, amor, en algún momento cuando tú me veías tomando una coca, en el 2023 me decían, mamá, esa coca te puede hacer daño. Si la sigues tomando constantemente, puede haber un efecto. Okay. Entonces, futurear mucho y tener una expectativa elevada y estar pensando en el futuro también nos genera ansiedad, Daniel. Entonces es importante que podamos ver todos los pasitos que hemos hecho consecutivamente, pero también el enfoque hacia dónde tenemos que llegar y en dónde te encuentras hoy, y aplaudirte todo lo que has logrado. Entonces, eso me ayudó a mí. Con este ejemplo que te doy es aplaudirme todo lo que logré desde la adolescencia, el tema profesional, los negocios, y aplaudirme. Hiciste muchas cosas muy bien, perfecto. Hoy estás en tiempo de descansar. Sí, enfocarnos un poquito, no tanto en lo que no estás haciendo, sino que lo que ya hiciste y cómo eres. Fíjate, ya para terminar, porque ya se nos va a acabar este espacio, ¿cuáles son los 5 libros que recomendarías a todo joven para que leyera y que se forjara más, que tenga muy, por así decirlo, preciso, para que llegue a tener un mejor futuro? O sea, los 5 libros que tú leíste y dijiste, debía haberlos leído antes, desde que comencé. Mira, yo dejaría 3 libros nada más. El primer libro que me ayudó a saber mis sueños y recordarlo y disfrutarlo es El Conde de Montecristo. No sé si lo has escuchado. No lo he leído, pero dicen que sí está padre. Cada vez que me preguntan cuál es tu libro favorito, y que lo he platicado muchas veces con mi hijo, El Conde de Montecristo ha sido como el libro, y lo traspaso a mi vida y digo, a eso quiero lograr, eso quiero hacer. Ese es un camino que yo digo, wow, de estar en un calabozo a ser un conde. ¿Sí me explico? Toda esa ruta que llevó en aprendizaje, en leer libros, en acercarse con una persona sabia, en acercarse con una relación que le hizo cambiar su perspectiva. Entonces, a mí me encanta mucho ese libro porque te enseña en que las relaciones son muy importantes, el leer es muy importante, el aprender de conocimientos es muy importante, y el luchar por tus sueños y atreverte a hacer cosas que no hacías antes, ¿no? El otro libro que me gusta y que es un clásico es El Principito. No sé si en algún momento lo has leído. El Principito es un clásico que debemos de leer todos, porque te enseña acerca de que una rosa es una rosa y tienes que verla desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, no podemos cambiar la esencia de nadie, ni tu esencia. Tu esencia es única, es auténtica, y eso es lo que hoy promueven las marcas personales, Daniel. Las marcas personales tienen un toque especial, ¿no? Y te empiezan a conocer por cómo eres de verdad, sin fingir, ¿no? Okay. Y el otro libro que leí este año
que es el que me ayudó mucho a hacer esta transición. Se llama Spa para el Alma, que te enseña a identificar un tema emocional en donde te encuentras, desde el victimismo o desde el empoderamiento, desde la expansión y desde ver las cosas desde otra perspectiva más amorosa, ¿no? Entonces, ese libro cambió mi forma de pensar. Y hay otro que leí este año que se llama Vive Carajo, Vive, que también habla acerca de tu capacidad de crecer, de expandir tu mente y de luchar por tus sueños. Ok. Ya, pues, he leído, sí quiero empezar a leer El Conde de Montecristo porque también mi papá me lo recomienda. Dice, no, tú qué tanto lees, pero no has leído ese, necesitas empezarlo. Normalmente aquí en el canal de YouTube y en el canal de Curioseando, hago una pregunta a todos mis invitados ya cuando acabamos, y es, ¿qué es lo más importante para ti, Lupita? Lo más importante para mí es el amor hacia tu persona. Cuando te amas, Daniel, amas a cualquier persona. Eres compasivo con cualquier persona y eres empático con cualquier persona. Cuando te amas, decides desde la forma correcta. Cualquier paso que des es correcto, sin lastimar, lesionar a nadie. Entonces creo que hoy en día, en este mundo, lo más importante es el amor. Pero a veces no sabemos identificar cómo es el amor, realmente cómo es el amor. Entonces creo que hoy en día, cualquier acción que hagas, cualquier persona que se acerque contigo, hables desde esa pureza, desde el amor. ¿Sí me explico? Entonces, esto lo aprendí este año. Siempre he sido una persona empática que observa y ve y quiere ayudar a cualquier persona. Pero si a ti primero te ayudas, eres compasivo contigo, eres leal contigo, imagínate lo que puedes transmitir, Daniel. Ok. Un mensaje que le dijeras a todas las personas que nos están escuchando o viendo, un mensaje puede ser en general, puede ser un saludo, puede ser lo que sea, pero un mensaje de tu parte hacia las personas que nos están escuchando o oyendo. No sé si han leído, o quienes hayan leído el libro de Hábitos Atómicos. Sí. Habla que ese 1% que hagas constantemente te va a llevar a un resultado exitoso. Entonces no te olvides que cada día, que cada paso que das, te va a permitir llegar a los resultados que quieres. ¿Sí me explico? Entonces no necesitas de un día a otro dar el 100%, pero si con un 1% diario tú puedes tener un crecimiento, un avance, confía que cada paso que estás dando es firme y seguro para el éxito que quieres lograr. Porque cada uno tiene su éxito, cada uno define el éxito. Entonces define tu éxito y mantente leal a tus sueños. Muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente que se quedó marcada por las cosas que hayas dicho te pueda encontrar en las redes sociales? Mira, estoy como Lupita Emprende en Instagram, en Facebook, en TikTok, en email, por si quieren enviarme un email. Y también quien esté interesado en alguna conferencia, en alguna plática, en algún podcast, pueden acercarse conmigo y con mucho gusto quiero compartir lo que yo considere que sea importante para la audiencia que nos esté escuchando. Muchísimas gracias. Soy Daniel Ramírez, esto fue Curioseando y ojalá se la hayan pasado muy bien y hayan aprendido muchas cosas. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.